Hola, mi nombre es Rocío del Carmen Torres Flores, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la posesión de un bien inmueble. Concepto. La posesión es una forma de adquirir el dominio porque no es más que la manifestación de una persona de ser dueño de un bien mueble. El derecho de posesión en el Código Civil peruano dice que en el artículo 896 que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. La posesión es el derecho que surge del propio comportamiento y el impacto de éste sobre los terceros ajenos a la situación posesoria. En el artículo 897 del Código Civil encontramos los servidores de la posesión. No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. La adquisición y conservación de la posesión. En la adquisición podemos encontrar en el artículo 900 del Código Civil, donde la adquisición de la posesión se adquiere por la tradición, salvo los casos de adquisición originaria que establece la ley. En el artículo 901 sobre la tradición se realiza mediante la entrega del bien o quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con la formalidad que ésta establece. En el artículo 903, en la tradición documental, tratándose de artículos en viaje o sujetos al régimen de almacenes generales, la tradición se realiza por la entrega de los documentos destinados a recogerlos. Sin embargo, el adquiriente de buena fe de objetos no identificados a quien se hubiera hecho entrega de los mismos tiene preferencia sobre el tenedor de los documentos, salvo pruebe lo contrario. En las clases de posesión tenemos la posesión inmediata. En la posesión inmediata, el poseedor temporal en virtud de un título, y en la posesión inmediata a quien confirió el título. En la posesión ilegítima de buena fe, la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. En la duración de la buena fe dura mientras que las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente o en todo caso hasta que sea citado en juicio, si la demanda resulta fundada. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos del bien. En la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fallecido. Causales de extinción de la posesión. La posesión se extingue por la tradición que antes explicada, por abandono, ejecución de resolución judicial, destrucción total o pérdida del bien. La prescripción adquisitiva. La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica, pública, como propietario durante los 10 años de continuidad. O también se adquiere a los 5 años cuando mediante el justo título de buena fe. Estas son las dos formas de adquirir una posesión. ¿Cuáles son las presunciones que establece el Código Civil a que da origen la posesión? La posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales. Les mencionaba, hay veces que posesión y propiedad coinciden, es decir, el que está poseyendo el bien es a la vez el propietario. Entonces ahí tenemos, además del estado de hecho que es la posesión, tenemos el derecho.
Acuérdense que cuando se analiza la propiedad como derecho, se le concede también una acción que se puede ejercitar para recuperar la posesión de un tercero, que es la acción reivindicatoria. La segunda presunción es que la posesión de un inmueble, si ustedes poseen un inmueble, hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él, por lógica. Si están poseyendo el inmueble, pues es lógico que los bienes muebles que están en ese inmueble también están siendo poseídos por ustedes. La tercera presunción es que se presume poseedor de buena fe el que entra en posesión en virtud de un título suficiente, y se llama título al hecho o acto que origina la posesión. Puede ser que tú estabas creyendo que estabas adquiriendo la propiedad y celebraste el contrato correspondiente, traslativo de dominio, que puede ser la donación, la compraventa, por ejemplo, y resultó que quien te transmitió supuestamente la propiedad no es el que tenía derecho, o viene otro con un mejor derecho. Pero de todas maneras tu posesión es de buena fe, y esto es importante para efecto de la prescripción, porque acorta el tiempo, el número de años que exige la ley para poder prescribir. También es poseedor de buena fe el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. En cambio, es poseedor de mala fe, pues es lo contrario, el que entra en la posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entonces recuerden, se entiende por título la causa generadora de la posesión. ¿Qué acto o hecho te llevó a tener la posesión del bien que pretendes prescribir? ¿Qué requisitos nos pide el Código Civil que debe cumplir la posesión para poder prescribir a favor de persona determinada? Y esto es muy importante porque en la demanda se tienen que acreditar estos requisitos. Acuérdense del concepto de prescripción. Es una forma, en el caso de la adquisitiva o positiva, de adquirir bienes o derechos mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley. Entonces vamos a ver esos requisitos que debe de tener la posesión. Para que un poseedor pueda adquirir la propiedad, que la posesión sea en concepto de dueño. Acuérdense del animus, elemento de la posesión. Se da cuando se encuentra en posesión de una cosa en virtud de un título que se cree fundadamente suficiente para ejercer el dominio sobre la cosa, aunque en realidad dicho título sea insuficiente. Por ejemplo, cabe quien entra en posesión de una casa por un acto erróneo. Acuérdense, quienes tienen posesión derivada no pueden prescribir. Ahora bien, ya tomando en cuenta los dos elementos de la posesión, que son el corpus y el animus, la pregunta sería, ya veíamos que los que tienen la posesión derivada no pueden prescribir, pero ¿qué pasa con el ladrón? ¿Qué pasa con el despojador? El robo para el caso de los bienes muebles y el despojo para el caso de los inmuebles. ¿Tienen la posesión que permite prescribir? Analícenlo ustedes en estos segundos. ¿Tiene esa posesión que ellos tienen, que me pueden decir ustedes si surgió en virtud de un hecho ilícito? Pero se tiene los dos elementos de la posesión. El corpus, por supuesto que se tiene. El animus, ¿se tiene la intención de conducirse como dueños? Entonces, si su respuesta es que sí, ustedes me pueden aseverar que alguien que se roba algún bien mueble o que despoja un inmueble, entonces puede, con el paso del tiempo y cumpliendo con estos requisitos, llegar a adquirir la propiedad por prescripción. Si esa fue su respuesta, efectivamente están en lo cierto. La ley considera que aún el que entra en posesión en virtud de un hecho ilícito puede llegar a prescribir. ¿Por qué? Porque a un ladrón que efectivamente entró en posesión del bien a través de el hecho ilícito y por lo tanto también de mala fe, porque sabe que ese bien no le pertenece, sin embargo no le falta la intención de apropiarse de la cosa,
ejerciendo actos de dominio sobre ella. Imagínense una persona que se roba un televisor o una computadora y a lo mejor llega a donde está la esposa y la televisión el próximo año, que es año del mundial, invita a sus amigos a que vean el partido de la selección de su preferencia. Es lógico que está realizando una serie de actos en donde se está conduciendo como dueño. Entonces tiene tanto el corpus como el ánimos. Porque difícilmente esta persona va a decirles, mire, esto me lo robé, no. Ni siquiera a veces frente a la esposa, sino simple y llanamente le dice que la compró a lo mejor, y él está teniendo los dos elementos de la posesión, el corpus y el ánimos, de tal manera que si el propietario deja que transcurra el tiempo que señala la ley, incluso un ladrón, un despojador, pueden hacer valer la prescripción en contra del propietario. El siguiente requisito es que la posesión debe de ser pacífica, que es cuando se ejerce sin violencia. Una cosa es que la haya adquirido por medio de violencia a través del delito que cometió, que a veces así sucede en el caso del robo, por ejemplo, pero también la ley establece una serie de instrumentos al propietario para que los haga valer frente a la autoridad e intentar recuperar ese bien. También la posesión debe de ser continua, que es aquella que no se interrumpe. Veremos que se puede interrumpir por la presentación de la demanda que haga el propietario. Debe de ser continua también en el sentido que no se debe de dejar de poseer por más de un año. Sí, si ustedes están poseyendo un bien con miras de llegar a prescribir y a lo mejor por su trabajo se tienen que ir unos meses a otro estado, bueno, tienen dos opciones. Mientras sea por unos meses y no dejen el inmueble por más de un año, no hay problema. Al momento de que regresen pueden continuar con la posesión que les sirva para prescribir. Pública, que es la que se disfruta de manera que todos puedan conocerla, o bien que se haya inscrito en esta propiedad. Por eso, este cuarto requisito, de poseedores de los bienes con miras a prescribir presentan en el juicio correspondiente como testigos a sus vecinos. Entonces, aquí en estas cuestiones lo mejor es hacer buenas migas con los vecinos en cuanto se llega, porque pueden servir como testigos en el juicio de prescripción correspondiente.